Regresamos esta mañana y le aprecio muchísimo a Santiago Roel, que dirige este semáforo delictivo, que es un proyecto muy interesante, hay que decirlo, es un proyecto cívico, un proyecto social por la paz o para la paz en México. Y bueno, lo que tiene aquí es una manera de acercarse a la información o de tener información y reportes de información relacionadas precisamente con este tema de la violencia en México y de las acciones delictivas en nuestro país. Tienen ellos una página que les recomiendo ampliamente visite. Es una página donde se explica precisamente qué cosa es esto del semáforo delictivo. Tienen una aplicación para que se consulte el asunto y para que usted incluso revise, además del tema de los índices delictivos, la cuestión gubernamental en general. Tienen también una aplicación sobre el semáforo gubernamental y otras cuestiones de las cuales, bueno, pues hay que dar cuenta de ello y usarlas como ciudadanos. Gracias a Santiago Roel, que estás aquí, Santiago, para platicar de todo esto y del informe que están dando a conocer. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, gracias por la invitación, a tus órdenes. Bueno, pues estamos viendo, por un lado, lo que muestra el INEGI, que nos habla de un comportamiento tremendo en materia de homicidios. Estamos hablando de los peores índices de homicidios en el país, acorde a las cifras que el INEGI proporciona, las cifras, digámoslo así, oficiales. ¿Qué nos registra? ¿Qué nos ofrece en materia de información y qué radiografía tiene el semáforo delictivo, Santiago? Mira, muy brevemente, nosotros estamos reportando los resultados del primer semestre de este año, del 2017, y el resultado es este, es el peor año de la administración de Peña Nieto, va a cerrar incluso peor que el 2011, que fue el peor del presidente Calderón. Nos han subido todos los delitos, que nosotros monitoreamos 8 delitos, nos preocupan mucho los de alto impacto, ha subido homicidio un 31%, ha subido extorsiones un 26%, han subido secuestros y robo de auto, también delitos de alto impacto, un 14 y 15%. Nos han subido las ejecuciones de crimen organizado, un 62%. En fin, es un deterioro. 30 de 32 estados han incrementado sus índices de homicidio. Estamos en un momento muy, muy difícil, Carmen, que nosotros llamamos el colapso, el fin de la estrategia. Hay que reconocer el gran fracaso de la estrategia de seguridad de este país, que se inicia justamente en el 2008 con el Plan Mérida, infame Plan Mérida, que es un plan de la DEA, que nos mete en esta guerra absurda, que no solamente no ha bajado ni oferta de drogas ni consumo de drogas, sino que nos ha incrementado la violencia y la corrupción de alto impacto. Tú, Santiago Roel, y quienes desarrollan este semáforo delictivo ponen como punto de arranque a lo que ha pasado en México a la iniciativa Mérida con esa claridad. Sí, mira, bueno, obviamente es la prohibición de las drogas, pero el tratar de combatir esto con policías y con ejército no funciona en ninguna parte del mundo. Prueba de ello es que en Estados Unidos ellos no aplican un plan Mérida, ellos administran el problema, que tampoco es la solución. Lo que debe hacerse es una regulación de drogas. En México tenemos pendientes dos muy importantes: la regulación de la marihuana recreativa y la regulación del cultivo de la amapola con fines médicos. Estas dos iniciativas no se discutieron en la sesión pasada del Congreso, hay que retomarlas y es lo único en este momento que podría bajar radicalmente esta vorágine de violencia y corrupción que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto arrebataría el mercado a los dos que se benefician con él, los narcos y los narcopolíticos, son los únicos que se benefician con él. Los narcos y los narcopolíticos, o sea, hay diferencia, ya se rompió la frontera. Pues, Puch, Santiago Roel, qué frase la tuya. Es muy difícil distinguirlo. Es que ¿no? te Pero fijas lo que dijiste, los narcos y los narcopolíticos, o sea, ¿qué cosa es esta? Pues son los únicos que se benefician con el Plan Mérida, ¿no? Porque la prohibición, eso es lo que provoca, Carmen, un mercado negro, violento y corruptor, le da un gran negocio a las mafias, con las cuales luego se extienden a otros negocios y a otros delitos, ¿no? Pero esto no se combate con policías, esto se combate con leyes económicas. En todos los países donde se han regulado las drogas, ha habido una mejoría en violencia y en corrupción. Y eso es lo que tiene que hacer México. Sabemos que es un tema que la población mexicana no acaba de entender, pero
peor que los políticos mexicanos evaden el tema, como evaden el tema de decir, bueno, pues ya estamos ante el fracaso de toda esta estrategia que se inició con Calderón y que se ha perpetuado en el presente administración. Ni los gobernadores ni el presidente aceptan el fracaso. Eso nos preocupa más que las propias cifras. ¿El peor año, dices, en materia de homicidios o en materia de todos los delitos? En general, en general. De alto impacto, pero en homicidios sí, ahí tenemos una gráfica que explica muy claramente cuándo se inicia esto. El 2008 fue un incremento radical, se ha mantenido alto, bajó un poco el 2014, 2015, pero empieza a repuntar en el 16, cerró muy mal, y este año francamente va a ser peor que el 2011, que fue el peor. El peor. Oye, Santiago Roel, no puedo evitar la tentación de presentarte y de recuperar algo que presentamos más temprano en nuestro resumen, que es la declaración de ayer de Enrique Peña Nieto, esto de vivimos tiempos convulsos. Supongo que se refiere a cosas como las que tú estás hablando, pero déjame recuperar este audio y regreso contigo. Sí. Hubo una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles. No sé si los peores porque ha habido otros momentos en la historia de la humanidad también muy complejos y difíciles, pero sin duda el que México le toca vivir es uno complejo y difícil, como al resto del mundo le está tocando pasarla. Pero aquí lo importante es mantener la unidad. Bueno, mantener la unidad, dice el presidente de la República, la unidad en torno a qué, ¿verdad? Todo el mundo lo está pasando, Canadá está regulando todas sus drogas, un país muy tranquilo, sí. Uruguay también lo está haciendo. Mira, los dos países latinoamericanos con más problemas son los que tienen dos planes de la DEA, Plan Colombia y Plan Mérida. Necesitamos quitarnos este yugo de Estados Unidos en este tema, necesitamos tomar decisiones nacionalistas y valientes. No es un problema general del mundo, es un problema de México, es un problema de él. Y si yo fuera el presidente, con el nivel tan bajo de aprobación que tiene, hombre, pues yo ya estaría tomando decisiones en este tema. ¿Qué harías, Santiago Roel, específicamente? Dime. ¿Perdón? ¿Qué harías tú? Pues promoverla, mira, a nivel federal... Supongamos que eres presidente, ya que te pusiste en ese plan, Santiago Roel, supongamos que eres presidente de México. A ver, ¿cómo lo enfrentas? Regular, como te digo, la marihuana y la amapola con fines médicos para empezar, y ya luego veríamos, ¿no? Esto le va a bajar una gran presión a la violencia, a la corrupción, y dedicar mi dinero no al ejército, no a las policías, sino a fomentar la prevención de adicciones, a fomentar el desarrollo, a fomentar el turismo, vaya, a apostarle a la vida y al negocio, y no a la muerte y a la pobreza, ¿no? Que eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, la paz no se construye con guerra, se construye con estrategias de paz. Pero tengo que reconocerlo, tendría que decir yo como presidente, no nos funciona, no nos ha funcionado, ni nos va a funcionar. Nosotros tenemos un camino diferente al de Estados Unidos, vamos a hacer lo que les compete a los mexicanos, los intereses mexicanos, y esto es lo primero que vamos a hacer para bajar la presión, porque de otra manera no hay policía estatal o municipal o ejército que pueda con el problema. Ya ha habido pasos en ese sentido, Santiago Roel. En México ya está autorizada una serie de cosas importantes, incluso el tema de la marihuana llegó a la Suprema Corte de Justicia, te acordarás los amparos que se promovieron, medidas que se han tomado al respecto para liberalizar en alguna medida. De lo que ha sucedido, no, obviamente no es suficiente. ¿Qué otros pasos se tienen que dar? Mira, la marihuana médica es muy importante, pero no le causa ninguna mella el crimen organizado. Muy valiente la Suprema Corte, mis respetos. Muy bien México Unido contra la Delincuencia, que también es otra ONG que promueve esto, apoyado tremendamente, pero necesitamos dar los pasos verdaderos, ¿no? La gente piensa que es muy difícil. No es difícil. Esto es uno de los casos que si los ves con obviedad retrospectiva vas a decir, oye, ¿cómo no lo hicimos antes, no? Papá, mamá, ¿cómo no regularon las drogas antes? ¿Pero qué estaban pensando, no? ¿En qué estaban pensando? ¿En qué estábamos pensando como país desde hace tantos años? Pero bueno, tú lo defines con mucha claridad sobre el punto de quiebre que significó
una definición de cosas como las que tomó Felipe Calderón como presidente de México, ya sea que él se lo propuso a Estados Unidos o ya sea que se lo propusieron o lo que haya sido la iniciativa Mérida, es sin duda un punto de quiebre porque eso dio paso pues a esta militarización, a esta estrategia de enfrentar de cierta manera al crimen organizado, y el tema no es que se enfrente al crimen organizado, sino la forma en que se hace y los resultados que se obtienen, que a juzgar por los mismos ha sido contraproducente. Claro, hay que enfrentarlo con lo que realmente les duele, el dinero. Yo les quitaría el negocio. Y lo entonces, único que han hecho actualmente es atomizarlos, con los cuales se crea una proliferación de carteles, una guerra cruenta, y va colapsando la autoridad con plato plomo. Lo que hay que quitarles es el negocio, Carmen, así de fácil. ¿Por qué batallamos tanto en entenderlo los mexicanos? ¿Qué batallamos tanto en entender los mexicanos? Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, ya está tu informe en la página que tienen. Estamos retomando la información para nuestro propio portal y te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo y seguimos al habla. Buenos días. Gracias, Carmen. Un abrazo. Un abrazo para ti, Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, con este reporte del peor año que tenemos sobre el asunto de la delincuencia y los crímenes en México. ¡Qué panorama!